Momento Emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. Dirige Nicolás Ruiz. Campaña de la Alcaldía de Medellín que busca la promoción y difusión de programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal para gente como vos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como parte de su propuesta en el Plan de Desarrollo Municipal, priorizó la construcción del tranvía de la 80 para mejorar la movilidad de la ciudad. Pero después de 10 meses de su administración, los habitantes de la América le hicieron una citación para una audiencia pública para que respondiera sobre el avance del proyecto. A esta audiencia asistió el gerente del tranvía, que para ese entonces era el señor Felipe Vélez, quien inició su intervención hablándoles a los asistentes de la ventaja de este proyecto. El tranvía del 80 está contemplado en el Plan Rector de Expansión del Metro, un plan que se hizo desde el 2005-2006 y después lo retomó el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. Ese Plan de Ordenamiento Territorial nos habló del tranvía y nosotros, al llegar a la administración, al inicio del gobierno, en este primer semestre del 2016, también lo enmarcamos dentro de nuestro plan de desarrollo municipal. Es un proyecto estratégico de gran impacto para el occidente de la ciudad. El POT y el plan de desarrollo hablan de movilidad sostenible. Cuando hablamos de movilidad sostenible, lo primero que queremos decir es que el sistema que tenemos actualmente no es sostenible. No podemos seguir construyendo vías para los carros. El Estado no tiene ni la capacidad ni el dinero para construir vías al mismo tiempo que el mercado vende vehículos. Lo que hay es que hacer un cambio cultural y de inversión en infraestructura y más bien invertir en servicio público que invertir en vías. Hay que devolverle la ciudad a la gente, que la ciudad pueda, que los habitantes puedan caminar su ciudad, que podamos tener una ciudad más limpia. Todos recuerdan esa emergencia ambiental a la que nos vimos sometidos en el mes de marzo. Para ese entonces, el informe de Medellín Cómo Vamos había dado entre sus recomendaciones mejorar las condiciones de eficiencia en la prestación del servicio de transporte colectivo e introducir mecanismos de gestión de la demanda, es decir, desestimular el uso de los modos privados para financiar la reducción de la tarifa de transporte público. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad sostenible? El exgerente del tranvía nos habla. Cuando hablamos de movilidad sostenible hablamos de invertir la pirámide de la movilidad, donde ya lo más importante es el peatón, son esos medios de movilidad no motorizados como la bicicleta, y por eso todas las obras públicas, según el Plan de Ordenamiento Territorial, deben tener ciclo, infraestructura, deben tener redes camineras. Después en esa pirámide sigue el servicio público y ese es el cambio más importante. La inversión y donde está el grueso de la inversión pública debe estar en el servicio de transporte público. Después, por último, el vehículo particular. La prelación se la tenemos que dar a los ciudadanos. El Plan de Expansión de Medellín identificó esos espacios donde se debería desarrollar futuros corredores de movilidad y ahí se identificó el corredor de la 80, aseguró Felipe Vélez. Y el alcalde Federico Gutiérrez siempre se ha referido a este corredor como el de mayor prioridad para la ciudad. ¿Por qué? Por el gran impacto que tiene sobre todo el occidente de la ciudad. Más de 1 millón de personas, son 13.3 kilómetros, serían algo más de 16 estaciones, 5 estaciones intermodales. El impacto sería mucho mayor que empezar por cualquiera de los otros sistemas que están en ese plan rector de expansión. Para el último trimestre del año 2016, el proyecto del tranvía de la 80 ya había sido aprobado por los ciudadanos en el Plan de Desarrollo Municipal y se contrató con la Financiera de Desarrollo Nacional un estudio. Unos estudios que tienen 3 entregables. El primer entregable nos define 3 cosas: el modelo de transacción, las alternativas financieras y la relación costo-beneficio. Yo les voy a explicar bien qué es cada uno de ellos. El modelo de transacción nos define si eso debe ser por obra pública, por concesión. Las alternativas financieras nos dicen cómo podemos hacerlo realidad, si podemos hacer realidad todo el corredor, si podemos hacer realidad una fase, si podemos hacer realidad 2 fases. Y la relación costo-beneficio, que es el último entregable de este primer estudio,
lo recibimos entre los meses de diciembre y enero. El segundo estudio es un estudio de tránsito, un estudio de movilidad, de afluencia. Esos estudios los recibimos en el mes de marzo. Y el último estudio que se está contratando en este momento con la Financiera de Desarrollo Nacional son esos diseños de segunda fase, esos diseños de segunda fase que estarían listos en junio del año entrante, y en caso de que esto se pueda llevar a feliz término, que la Financiera de Desarrollo Nacional en esos primeros entregables nos diga que efectivamente esto puede ser una realidad, que podemos contar con los recursos necesarios para hacerlo, que digamos que nos falte un pedacito y podamos ir al Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional nos apoye para que este proyecto sea una realidad. Entonces empataríamos con esos diseños de segunda fase para entrar ya en una fase precontractual en el segundo semestre del año siguiente. Mientras esperaban los resultados, la administración municipal adelantaba la gestión ambiental predial y de redes. Pero ¿cómo se tenía contemplado este proyecto? Este proyecto nosotros lo tenemos pensado como un corredor verde que en materia de aprovechamiento forestal sea muy generoso, es decir, por cada árbol que se deba sustituir podamos compensar en sitio con una medida muy generosa. Estamos pensando en que sea un corredor verde, que tenga un tapete, que el corredor, el sistema de transporte funcione sobre un tapete de césped, que en materia bioclimática esos 67.000 metros cuadrados de césped por donde correría el tranvía en sus dos carriles nos ayudarían a rebajar en 1 o 2 grados la temperatura para el occidente de la ciudad, y esta es solo una medida aproximada. Hoy sabemos que el sistema que mejor se adapta es un metro liviano o tranvía en carril segregado. ¿Por qué? Porque lo hemos revisado así contra los otros sistemas de transporte. Hemos revisado muchísimos sistemas, hemos revisado autobuses estándar, trolebuses, BRTs de 2 carriles, de 1, monorriel, metro liviano, tren, tranvía moderno y tranvía de ruedas neumáticas. Y de todos esos sistemas, en una matriz multicriterio que mide más de 7 diferentes criterios, el tranvía segregado metro liviano es el que mejor se adapta a las condiciones del corredor. El proyecto está contemplado para iniciar en la estación Caribe hasta la estación Aguacatala, y habría también unas estaciones entre las comunas 12 y 11. Al concluir la audiencia, los líderes tenían varios cuestionamientos sobre la forma como los impactaría este proyecto. Habla Alejandro Posada, edil para ese entonces de la Comuna 12. Afectaciones muchas. En el tema ambiental tenemos dudas sobre el tema arbóreo, sobre el tema de tala de árboles, y afectaciones sociales, económicas, los comerciantes de la 80 teniendo como espejo el tranvía de Ayacucho están demasiado preocupados. Y aunque la duda era la financiación, desde el Consejo de Medellín se le dio luz verde a las alianzas público-privadas, enfatizó el concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien asistió a esta audiencia. Nosotros en el plan de desarrollo aprobamos las alianzas público-privadas, pero quien toma la decisión a lo último de ver la modalidad financiera es el propio alcalde. Yo sé que el alcalde, el tema ya lo ha tocado con el señor presidente de la República, con el señor ministro de Hacienda, y hasta ahora, mire pues, si estamos con dificultades con el gobierno nacional para que cumpla la palabra empeñada de los 80.000 millones de pesos del metrocable de Paicacho, que todavía no le han entregado el documento. Es un metrocable que hoy tiene 150.000 millones, pero que faltan 80.000 millones, y que es un metrocable que se construye en 10 meses, un año, y que ya el alcalde lo va a sacar en licitación enero o febrero. Y necesitamos que el gobierno nacional blinde su palabra empeñada de que le va a garantizar 80.000 millones al proyecto. Si para ese proyecto hay dificultades, ¿cómo vamos a hablar de un proyecto de 2.4, 2.5 billones de pesos, donde el primer tramo es 1.2 billones y donde eso solamente hay garantizado 600.000 millones? El secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, confiaba en que el gobierno nacional apoyaría esta iniciativa. Nosotros tenemos mucha esperanza, tenemos mucha fe en que el gobierno nacional incorpore dentro de sus proyectos estratégicos este proyecto del corredor de la 80, porque la ciudad lo necesita, porque nosotros hemos venido avanzando con recursos propios en todo un sistema de movilidad, integrado de movilidad, y esta obra es fundamental. No descartamos que el gobierno nacional se vincule, necesitamos que el gobierno se vincule, y bueno, esa es nuestra posición hoy.
la necesidad de contar con los recursos del gobierno y así lo vamos a estar trabajando con el gobierno. Sin embargo, en los planes del gobierno nacional no estaba presupuestado recursos para el tranvía de la 80, así lo dio a conocer el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría por aquella fecha. Tenemos nuestro foco puesto en el cable del Picacho. Es algo que queremos convertir en realidad, beneficiaría a más de 700.000 personas aquí en el Valle de Aburrá. Es una de las grandes aspiraciones de los sectores sociales, especialmente quienes viven en el área noroccidental de la ciudad. Es algo en lo que el gobierno quiere participar de manera conjunta con el municipio de Medellín y con la empresa El Metro de Medellín. Estamos trabajando en esta dirección. Una muy buena noticia para los antioqueños y donde puede haber oportunidades de inversión y de recursos. La decisión que tomó el gobierno nacional de asignarle al departamento de Antioquia y a los municipios del área de influencia los recursos correspondientes a la venta de Isagen. De la venta de Isagen, el 10% debe ir a las entidades territoriales en el área de influencia de esta empresa. Y de ese 10%, aproximadamente la mitad corresponde al departamento de Antioquia. O sea, estamos hablando del 10%, son 650.000 millones de pesos. La mitad, 325.000 millones de pesos. Son cifras muy importantes. 300 y tantos mil millones de pesos para el departamento de Antioquia, que nos permitan hacer una infraestructura de la mano de las autoridades, de mano del señor gobernador, de los señores alcaldes, una infraestructura regional, una infraestructura que transforme Antioquia, una infraestructura que realmente potencie el crecimiento económico de Antioquia. ¿Cómo nos gustaría ver allí proyectos de tanto alcance y tanta envergadura como el del cable metro del Picacho? Claro que nos interesa enormemente, pero esto todo debemos hacerlo dentro de las posibilidades fiscales. Entiendo que de los recursos de la venta de Isagen que le corresponden a EPM como socio que era de Isagen, se va a destinar una partida al tranvía de la 80, donde el gobierno también quiere participar y colaborar. Por el momento, los habitantes seguían a la expectativa de este proyecto y los líderes gestionando iniciativas para lograr solucionar el reto de movilidad sin perjudicar a los residentes y comerciantes de la América. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Momento Emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas. Dirige Nicolás Ruiz.